Bienvenido. Yo aquí iba, hermano. ¿La ficha de hoy cuál es? No, Es. Ya empezó. ¿cómo le va? No, la segunda. Bien y mal, hoy le fue mal, hoy no. ¿Le gusta? Hoy no le... Sí le gusta, pero hoy sí le tocó duro. Se puso a llorar mucho. Pero ahí está ahí. Si quiere, porque si no, Bueno, hermanos, que Dios me los bendiga. Vamos en este día a dar comienzo a nuestra clase. Hoy estamos en la lección número 3, los atributos activos de Dios. Vamos a ver qué es eso, los atributos activos de Dios. Entonces, para ello vamos a leer el versículo clave que tenemos hoy en este día. Dios lo bendiga. El versículo clave se encuentra en Mateo 19:26. Dios me lo bendiga. Y dice así, en Mateo 19:26. Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Ahora vamos a nosotros a identificar qué es lo que vamos a aprender nosotros ya hablando de los atributos activos de Dios. Para aclarar, vamos a estar hablando de los activos hoy y algunos morales la próxima clase. Así que vamos a conocer a Dios por medio de estos atributos, conocerlo a Él aún más a fondo, conocer cómo es que Él funciona, conocer cómo nosotros respondemos a esa función de Él y saber cómo es que nosotros podemos conocer mejor a Dios en todo lo que hagamos. ¿Amén? Vamos a empezar. Bueno, primero tenemos nosotros los tres que vamos a estar tocando en esta clase. Omnipotencia, todo lo puede. Omnipresencia, está en todo lugar. Y todo lo sabe, omnisciencia. Vamos a empezar con omnipotencia. Omnipotencia quiere decir que Dios puede hacer toda su santa voluntad. La palabra omnipotencia significa todopoderoso. Mediante este atributo de Dios se quiere decir que su poder es ilimitado, es decir, que Dios tiene poder para hacer cualquier cosa que escoja hacer. Ahora vamos a hablar de qué es omnipotencia para Dios y para nosotros. Para nosotros definimos omnipotencia como poder hacer todo, ¿verdad? Y muchas veces nosotros lo que queremos definir ahí es podemos hacer lo que nosotros queramos. Entonces, y cuando nosotros pensamos así, pues decimos, por ejemplo, el decir, bueno, yo tengo todo poder, yo tengo toda la control de lo que yo haga, quiere decir que si yo quiero hacer algo, lo voy a hacer. Pero miremos qué diferente es omnipotencia de Dios a lo que nosotros vemos, ¿verdad? Vamos a leer primero en Salmos 91:1. Y dice ahí, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Omnipotente no es necesariamente hacer lo que uno quiera, sino poder hacerlo todo. ¿Y por qué es diferente eso? Ahora usted dirá, bueno, ¿Dios podría hacer lo que Él quiera? Sí, Él puede hacer lo que Él desee. Pero también tenemos que entender quién es Dios, cómo es que funciona Dios, ¿verdad? Para entender quién es Dios, pues tenemos que regresar a cómo lo identificamos en los nombres de Dios y también cómo lo identificamos de acuerdo a cómo es que Dios funciona bajo la Trinidad. Ahora, ¿por qué es que es importante definir omnipotente correctamente? Porque no podemos pensar en Dios como alguien, como algo, como una persona, ¿verdad? Una persona teniendo mucho poder, ¿qué hace? Hemos visto, ¿verdad? Con reyes, presidentes, diferentes personas que tienen mucho poder. Casi siempre, ¿qué es lo que pasa? Quieren gobernar a la fuerza. Sí, lo hacen a la fuerza y hay corrupción. ¿Por qué? Porque el humano, necesariamente dentro de su corazón, muchas veces lo que tiene es la inclinación a protegerse a sí mismo, a querer hacer las cosas ¿para quién?
acaparar todo. para su persona, ¿verdad? Porque pensemos, solo piensen esto y solo pensemos en esta posición. Digamos que a usted ahorita se le dé el control de algo, ¿verdad? Algo grande. Digamos que se le dé el control de agua de toda la ciudad, ¿verdad? ¿A quién va a ayudar usted primero? Honestamente. Usted primero, su familia primero, y después ¿quién? Los demás. La naturaleza humana es así, que nosotros vamos a buscar primero nosotros. Entonces, omnipotente para un hombre, para el humano es muy diferente, porque el humano va a querer, bueno, yo quiero hacer lo que yo quiera. Pero omnipotente para Dios es muy diferente, porque omnipotente para Dios no es para Él, sino es para otros. Y eso lo vemos evidente cómo es que Él funciona. Solo miremos este versículo. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí mismo nos está ya de un solo identificando cómo es Dios y en quién piensa Dios. ¿En quién piensa Dios? En nosotros, en la humanidad. Solo miremos cómo es que la Biblia nos ha ayudado a entender a Dios. Nos ha ayudado a entender que Él desde el principio, desde Adán y Eva, ¿qué quería tener con el hombre? Una comunión, una relación. Quería tener una amistad. Desde el principio eso es lo que Él deseaba. Él creó el pecado. El pecado existía en el hombre, ¿verdad? Entonces el pecado llegó y quebró ese pacto, ¿verdad? Ahora Dios ve todos estos problemas, Él crea otra forma. Él crea la idea de que ellos puedan venir a Él por medio de diferentes formas, ¿verdad? Sacrificios, por medio de mandamientos, de diferentes pasos para que ellos puedan llegar a Dios. Después ve que eso no funciona, pues el pueblo de Israel vimos cuántas veces desobedeció, cuántas veces cayó, y después se nos entrega a Cristo. Ahora Cristo trae otra forma, ¿para qué? Para conectarnos otra vez a Dios. Entonces Dios siempre está buscando ser omnipotente, ¿para quién? Para nosotros. Entonces un poco diferente a cómo nosotros lo pensamos, porque mucha gente pues quiere decir, bueno, omnipotente quiere decir que Dios si quiere, Él prometió un día no matar al mundo con agua, ¿verdad? Pero Él lo podría hacer. Pero pensemos en la promesa que Él hizo. La promesa fue, yo nunca más destruiré el hombre con agua. Entonces, esa promesa es lo que lo ata a Él para Él no hacerlo otra vez. Él cumple su palabra, Él es cumplido, Él guarda sus pactos, guarda sus promesas. Entonces, para entender omnipotente, tenemos que saber que no es que tiene límites, sino que es un poder con dirección, y esa dirección es hacia nosotros. Para eso vamos a ver ahí en Génesis 18:14. Aquí Abraham, todavía no es Abraham, sino que es Abraham, le dice, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué le está dando a conocer a Abraham? Abraham, él lo que quería es que Abraham confiara en él, que pudiera tener una confianza, pudiera tener una forma de pensar en Dios y ser amigo de Dios. Y él le dice claramente, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Por qué es importante saber cómo es que Dios funciona en su omnipotencia? Tenemos que saber para qué es usada, ¿verdad? Y es para nosotros. Esto es lo hermoso de Dios. Muchas veces nosotros pensamos en Dios que, bueno, ¿qué hace Dios para Él mismo? ¿Verdad? Y si nosotros nos hacemos esa pregunta, ¿qué hace Dios para Dios? No conocemos, ¿verdad? Pero la Biblia, ¿qué nos enseña? Que todo lo que hace es ¿para quién? Es para nosotros, para su pueblo. Y nos ayuda a pensar a Dios en una forma muy diferente, porque uno diría, el mundo cuando piensa en Dios, piensa, este es un Dios que quiere a todo el mundo acapararlo para que todos le adoren a Él, ¿verdad? Es lo que el mundo piensa. El mundo piensa, Dios es un Dios egoísta, lo que Él quiere es que todos le adoren a Él. Pero al leer la palabra de Dios y estudiarlo, podemos darnos cuenta que es algo diferente. Todo lo que hace Dios, todo lo que ha hecho en la palabra de Dios, fuera de la palabra de Dios, es para nosotros.
Es para que nosotros tengamos una relación con Él. Y al pensar y entender esto, podemos nosotros ver una imagen completamente diferente de Dios. Porque ahora no conocemos a un Dios que todo lo puede hacer, sino conocemos a un Dios que todo lo hace ¿para quién? Para nosotros. Y omnipotente trae ahora un peso muy diferente. Ahora, ¿qué es importante entender sobre esta palabra omnipotente? Para Dios todo es posible. Jesús lo dijo en Mateo 19:26. Ahora, ¿qué quiere decir que para Dios es todo posible, verdad? Tenemos que saber cómo es que funciona Dios. Dios, lo que Él desea es que nosotros le amemos, es que nosotros le obedezcamos y que nosotros seamos fieles a Él bajo lo que Él desea hacer. Ahora, cuando nosotros pensamos en Dios y todo lo que Él puede hacer, también nosotros queremos decir a veces, bueno, si para Dios todo es posible, entonces Él todo lo puede hacer. Él me puede ayudar en esto, Él me puede ayudar en el otro, Él me puede ayudar en esto y lo otro. Pero tenemos que saber que Él es omnipotente en su voluntad, ¿verdad? De acuerdo a lo que Él desea hacer. Ahora, tenemos que ver, Él todo lo hace para nosotros, pero todo lo que Él hace va de acuerdo a lo que Él desea hacer por nosotros. Si algo no está en su voluntad, aunque Él lo pueda hacer, no lo va a hacer. Y eso es algo que muchas veces es difícil aceptar como cristianos, difícil aceptar como humanos, pero es la realidad. Hay cosas que nosotros no deseamos que pasen y pasan. Hay cosas que ocurren que nosotros nos preguntamos el por qué. Pero ahí va, Dios sí lo puede hacer. Dios pudiera haber hecho muchas cosas. Con Abraham, veamos la vida de Abraham. Abraham, ¿acaso Dios no pudiera haberle dado hijos antes de su vejez? Sí. Pero era la voluntad de Dios que Abraham fuera perfecto, caminara bien, y Él decidió cuándo darle ese hijo, ¿verdad? ¿Por qué es importante entender a Dios de esta forma? Para saber con quién, qué tipo de Dios es el que nosotros tenemos. Miremos ahora en Lucas 1:37. Y miremos esta palabra imposible. La palabra imposible nos quiere dar a conocer algo que no es posible, ¿verdad? Y para eso uno dirá, bueno, esta palabra aquí nos está dando algo bien fácil. Es de darnos a conocer a nosotros que, bueno, para Dios no hay nada imposible. Pero vamos a examinarlo un poco más. Si nosotros vemos en un diccionario bíblico y vamos a conocer esa palabra imposible, vamos a entender algo. Es cómo es que Dios funciona, ¿verdad? Imposible, las dos definiciones de acuerdo a la palabra que se usó en ese verso es de no tener la fuerza, poder, habilidad o ser débil. Entonces aquí nos da una idea. Dios no es que no pueda hacer ciertas cosas, porque para Dios nada imposible quiere decir que Él tiene la capacidad, Él tiene el poder, Él tiene la posibilidad de hacer algo. No quiere decir si Él algo para Dios, que Dios no haga algo, no quiere decir que es imposible para Él, sino que Él decide no hacerlo. Y de ahí donde nosotros podemos estudiar y empezar algo. ¿Qué es lo que nosotros deseamos y qué es lo que Dios desea, verdad? Porque esta es la pelea que nosotros tenemos como cristianos. ¿Qué es lo que yo deseo? ¿Cuál es el camino que yo quiero llevar? ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer? Un cristiano, cuando acepta, ¿qué desea? ¿Cuántos se recuerdan sus primeros días? Servir al Señor. Servir, ¿verdad? Y ahora con 15, 20 o más años, ¿qué deseamos? ¿Ha cambiado? Seguir sirviendo, ¿verdad? Pero a veces lo que pasa durante ese curso, esa trayectoria, es que el cristiano ahora forma ideas de lo que él desea, ¿verdad? El cristiano forma ideas de acuerdo a lo que él piensa que sería lo mejor hacer o sería lo más prudente hacer para su vida, ¿verdad? Sea un ministerio, sea cómo es que esa persona va a adorar a Dios, cómo es que esa persona va a servir, ¿verdad? Y tenemos que ver esto. ¿Qué es lo más importante para nosotros y qué es lo más importante para Dios? Y pongamos una situación, ¿verdad?
todos queremos servir a Dios, ¿verdad? Pero viene la cuestión, ¿cómo voy a servir? ¿A dónde es que me llama Dios? Todos tenemos llamado y todos tenemos deseos, ¿verdad? ¿Un deseo qué es? Lo que nosotros sintamos en nuestro corazón, lo que nuestra mente nos dice que yo quiero hacer. Un llamado ¿qué es? Es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? Entonces, el llamado y el deseo muchas veces no van. Porque a veces nosotros digamos, bueno, yo un día diría, bueno, yo quiero ser esto y lo otro, ¿verdad? Yo quiero ser, por decirles, yo quiero ser un músico. Pero si Dios no te ha llamado a ser músico, por más que quieras, no es tu lugar, no es donde Dios te quiere tener, ¿verdad? Yo les voy a dar ejemplo personal. Mi mamá sabe que yo desde chiquito, pues le arruiné más de un set de ollas, pegándoles como batería, ¿verdad? Ella sabe que yo le pegaba todo como batería. Y yo pensaba, yo quería ser músico, yo quería tocar la batería. Nunca me dejó ella ni me compró batería. Nunca me lo dio, ¿verdad? Pero con razón. Y por fin se me llegó el lugar aquí en la iglesia cuando hubo un cambio de poder tocar, ¿verdad? Ahora, ¿estoy yo todavía como baterista? No, porque no es mi llamado, ¿verdad? Es algo que yo deseaba hacer y me gusta hacer, pero no es un llamado. Hay otros que son llamados a hacerlo. Yo no es mi llamado, es algo que puedo hacer y si hay una necesidad un día yo lo hago, pero no es un llamado. Es diferente cuando algo es llamado y algo es deseo. Ahora, ¿puede uno cumplir deseos sirviendo a Dios? Sí. No todos, ¿verdad? Porque la voluntad de Dios es perfecta y Él va a decidir qué se va a hacer. Pero un llamado es diferente porque el llamado ahora es diferente. El llamado es lo que tú tienes que hacer para Dios. Y en esto cabe algo que para Dios nada es imposible. Quiere decir que si para Dios nada es imposible, para nosotros no hay nada imposible si estamos en el llamado de Dios. Entonces la omnipotencia de Dios nos ayuda a nosotros a entender cómo es que funciona el poder de Dios. No siempre es a lo que nosotros deseamos, sino a lo que Dios desea, ¿verdad? Entonces, muchos creyentes viven preocupados, angustiados, dudosos si tenemos un Dios omnipotente. Los creyentes deberíamos abandonar la preocupación porque Dios está en control de cualquier cosa que nos está pasando y Él puede hacer lo que usted menos imagina para que aquello que parece un caso perdido se torne en algo que traiga honra y gloria al nombre de Dios. En toda oportunidad, en toda ocasión, Dios tiene el poder. Y si Él desea, Él lo puede cambiar. Y aquí viene una cosa más que pensamos. La esperanza, ¿verdad? Nuestra fe. ¿Cómo es que funciona la fe? ¿Y cómo es que funciona el poder de Dios con nuestra fe? Muchos dirán, bueno, cuando nosotros pensamos en ¿cómo se llama? Una pesa, pero cuando tiene dos cosas. Balanza, sí, balanza. Cuando una balanza es que nosotros pensamos, para yo tener más fe, ¿qué necesito? Pues ver el poder de Dios. Así pensamos y casi siempre pasa así. Pero ¿qué pasa si no vemos el poder de Dios? ¿Vamos a tener fe? Y ahí la pregunta, ¿verdad? ¿Deberíamos tener fe? Sí. Pero ¿qué pasa con el humano? ¿No ve el poder de Dios? ¿Qué hace? Pues no veo el poder de Dios. Pero ahí es donde viene la omnipotencia de Dios. Quiere decir que Dios puede ser en todo lo que Él haga, en toda situación, Él puede hacerlo. Ahora viene nuestra fe. ¿Nuestra fe está esperando que Dios haga algo para creer? ¿O vamos a creer sin pregunta? Porque ahí es donde entra cómo es un cristiano, ¿verdad? Un cristiano no espera ver, un cristiano no espera que se le cumpla un deseo. Un cristiano cree porque Dios es omnipotente. Puede que Dios no haya sido omnipotente conmigo. Puede que yo perdí algo, puede que yo pasé algo difícil y conmigo yo no vi todo el poder de Dios. Pero hay otros que sí. Vi el testimonio, yo conozco que el poder de Dios existe, entonces yo debo creer. Y aquí es donde un cristiano empieza a pasar de ser un cristiano que solamente espera ver las cosas a un cristiano que cree, no porque ha visto las cosas, sino porque sabe que Dios es omnipotente. Y ese cristiano ahora está equipado para muchas cosas. Pablo
muchos dirían, bueno, Pablo tuvo que ver para creer, ¿verdad? Tuvo que ver a Cristo, tuvo que ver todo, tuvo que pasar todo lo que pasó para que creyera. Pero miremos cómo es Pablo. Pablo tuvo una distinción muy importante. Un apóstol que llegó a ser apóstol aún después de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué es que él pudo hacer esto? ¿Cuántos creen que era el deseo de Pablo, o como lo conocíamos en un tiempo de Saulo, ser servidor de Dios? Deseo no tenía, No ¿verdad? pasaba por la mente. Deseo no lo tenía. Pero ¿cuál fue el llamado de Pablo? Sí, pienso que Pablo era celoso, entonces, aunque él estaba antes equivocado, pero según él estaba haciendo la voluntad de Dios. Sí, él estaba haciendo la voluntad de Dios de acuerdo a qué? A la ley, ¿verdad? Pero él lo que no quería era seguir a Cristo. Él no pensaba que era correcto, ¿verdad? Entonces el deseo de él no era, yo voy a seguir a Cristo. Pero el llamado de él era seguir a Cristo. Siguió a Cristo él sin conocerlo, como lo conocieron los otros. Ahora, ¿lo conoció a Jesús? Sí lo conoció, ¿verdad? Pero de otra forma muy diferente. Entonces, miremos cómo es que funciona esto. Para Dios todo es posible. Y si para Dios es posible hacer algo, y si Él lo desea hacer en su voluntad, Él lo puede hacer. Eso es ser omnipotente para Dios. Ahora, miremos la segunda. Omnipresencia. ¿Hay preguntas sobre omnipotente antes de continuar? No, yo creo que te voy a decir que es si hablamos un poquito de matemática, yo creo que es un antes y es un tiempo directo. ¿Me entendés? Que no tiene números. Porque como hablaste de ponerle digamos, baile, o digamos todos los presidentes que han estado, tienen un tiempo, pero lo tienen nada más Contadito. donde llega. Sí. ¿Me entiendes? Ahora Dios es un Dios de antes, Sí. es un Dios presente y es un Dios futuro. O sea, es una línea directa. Oh, sí, eso lo vamos a hablar ahorita, sí. Por eso, ahí es donde yo entiendo la omnipotencia, para la fuerza que él tiene. Yo soy el que soy. Sí, ahorita vamos a hablar de la omnipresencia. Porque ahí vamos a hablar algo. Voy a agarrar mi agua, perdón, disculpen. No habrá forma de apagar esa Ya ahorita lo apagué. Está muy caliente. Oh, la bocina, dice usted. Sí hay. Sí hay. Sí, se interrumpe. Ahora, si yo leo la palabra, el Espíritu Santo me enseña. Si yo no la leo, no me puede enseñar, ¿verdad? Entonces, sí, apagar allá. puede usar a otra persona, hablar Eso no es por aquí. medio de otra persona que está hablando. Aunque se oiga en palabra. otra clase. Entonces, pero el Espíritu Santo siempre me va a enseñar, ya sea que yo lea, ya sea por medio de otra persona, me va a hablar por medio de la palabra. Todas las cosas. Ok. Ahorita vamos a hablar de la omnipresencia. Vamos a tocar esto que nos estaba mencionando el hermano Max. Y yo siempre me he preguntado, ¿verdad? De quién. ¿Cómo Dios hizo todo? Él tiene el poder, pero nos dio libre albedrío. Y eso es todo el convite. Y de habernos dado un poquito de suelta a nosotros. Bueno, miremos omnipresencia. ¿Cuántas veces se encuentra la palabra omnipresencia en la palabra de Dios? Ninguna, ¿verdad? Es como la Trinidad. ¿Se encuentra la palabra o el término Trinidad en la Biblia? No, pero es entendido, ¿verdad? Pero pensemos y vamos a hablar de la omnipresencia. Omnipresencia no se encuentra la palabra, pero se da por sentado en las Escrituras que Dios está en todo lugar. Él no está limitado por conceptos de espacio o de tiempo. El atributo de la omnipresencia indica que Dios no está limitado por el espacio, sino que lo llena todo simultáneamente. La omnipresencia es un atributo que le permite a Dios estar en todo lugar. Aunque Dios está en todas partes, no significa que habita en todas partes, solo cuando entra en relación directa con un grupo o con una persona. Se dice que habita o vive en ellos. Ahora miremos este término. Omnipresente.
omnipotente y omnipresente. Si nosotros pensamos en lo que quiere decir omnipresente, quiere decir que yo puedo estar a donde yo quiera en cualquier momento, ¿verdad? Y aquí es donde viene un pensamiento. Nosotros podemos decir, bueno, si Dios quiere estar aquí con nosotros, ¿puede? Sí. Si Dios quiere estar con nosotros o con una iglesia allá en India, ¿puede? Sí. Ahora, pensemos en esto, ¿verdad? ¿Cuántos aquí estuvieron en el año 1990? Todos, ¿verdad? Aquí todos estuvimos en 1990, ¿verdad? Y existimos hoy, ¿verdad? ¿Dios estuvo en el año 1990? Sí, ¿verdad? Entonces ahora pensemos esto. ¿Dios va a estar en el año 2100? Claro, ¿Verdad? Y esto es lo que pasa. Nosotros queremos crear este término, porque ¿quién creó los meses y los días y los...? Nosotros, ¿verdad? Nosotros hemos creado estos años, ¿verdad? Dios está en todo momento. Dios está hoy, Dios estuvo ayer y va a estar, y está mañana. Y esta es la parte de que a veces nosotros, nuestra mente limitada y como nosotros hemos construido el tiempo, pensamos, bueno, Dios va en línea con nosotros, ¿verdad? Pero si va en línea con nosotros, quiere decir que Él no sabe lo que está más adelante. Pero se nos ha hecho claro una vez y más de una vez que Dios sabe lo que está más adelante. Entonces, si Dios sabe lo que está más adelante, ¿qué quiere decir? Que Él está más adelante. Él conoce, y no solamente lo conoce como como se pretenden estos magos, ¿verdad? De visiones, no. ¿Por qué es que Dios sabe lo que va a pasar? Porque Él está ahí. Y esto es lo diferente. Nosotros no podemos pensar de esa forma. Yo no puedo pensar, bueno, ¿cómo voy a estar en el año 2000 y algo, verdad? Yo no sé. Dios sí sabe. Lo programamos, pero no sabemos. Sí, no sabemos, ¿verdad? Ahora miremos esto. Vamos a leer algunos versículos que nos van a ayudar a entender esto. Miremos primero en Génesis 28, 15 al 16. Dice así. Porque nada es imposible para Dios, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Aquí Jacob se está dando cuenta de algo que él no entendía, de cómo es que Dios funciona, cómo es su presencia. Jacob, pues ¿qué fue el tropiezo de Jacob? Fue porque él... No, Jacob tenía esto, ¿verdad? ¿Cuál fue, por ejemplo, Jacob tenía llamado? Dios sabía lo que iba a pasar, ¿verdad? Pero ¿cuál fue el tropiezo de Jacob? Es una palabra, bien fácil. Es la mentira, ¿verdad? La mentira. Porque, ¿cómo se llama? ¿Qué significa Jacob? El engañador, usurpador, ¿verdad? El que hace trampas, ¿verdad? Entonces, el pecado de Jacob fue mentir. Entonces, él lo que pensaba, bueno, yo puedo ir a este lugar, yo puedo ir aquí, yo puedo ir allá. Yo voy a correrme de Dios. Yo voy a escaparme para que Dios no me... Porque él pensaba, solo piensen cómo es. ¿Cómo es que él obtuvo la primogenitura? Él mintió, él engañó a su padre y lo obtuvo, ¿verdad? Ahora, Jacob, él quería esto y obviamente nosotros sabemos el llamado que tenía porque vemos ahora cómo pasó. Pero en ese momento Jacob hizo lo que hizo y ¿qué es lo que ocurrió con él? Él tenía temor. Imagínense si usted le robó, ¿cuántos creen que le podrían robar algo a Dios? ¿Cómo se sintiera usted si usted pensó que le robó algo a Dios? Duro, ¿verdad? Él huía, él tenía temor. Pero Dios le dice algo muy importante. Y dice, yo estaré contigo, yo iré donde tú vayas, yo siempre estaré. Y entonces Jacob tiene un pensamiento, bueno, Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y así como Jehová está en este lugar, Él está en todo lugar. ¿Por qué es que Dios permitió que pasara lo que tenía que pasar con Jacob? Porque era lo que Dios sabía que iba a ocurrir, ¿verdad? Y aquí es donde entra una parte, ¿verdad?
bueno, hablaba con mi mamá, creo que lo hablamos la última vez, y después el hermano Nelson me preguntó, y la misma pregunta me la hicieron, y Jacob siempre lo usa, ¿verdad? Las consecuencias de nuestros pecados, ¿verdad? ¿Cometió un pecado Jacob en mentir? Sí, por pequeño que fuera, él pecó, ¿verdad? Ahora uno dirá, pero fue para obtener algo que fue de bendición para el pueblo de Israel. Sí, pero, ¿verdad? Mintió. Entonces, la pregunta es esta. ¿Hubieron consecuencias por la mentira de Jacob? Sí, hubieron consecuencias. Ahora, ¿Jacob fue bendecido? Grandemente. Jacob fue, pues, ustedes todos saben la historia, fue el inicio de lo que hoy conocemos como el pueblo de Israel. Pero para que él pudiera llegar a este punto, él no quedó bien, ¿verdad? Sí, él huyó, pero más que todo, ¿qué fue una característica de consecuencia con la cual Jacob tuvo que vivir toda su vida? Desterrado de la tierra. Solo imagínenselo. El engaño que tuvo, El engaño, pero físicamente, ¿cómo andaba? Jacob no podía decir, yo ando bien, sino que él toda su vida tuvo que padecer de su pierna. ¿Por qué? Porque él tuvo que pelear y él no salió bien. Entonces pensemos, sí hay consecuencias. Ahora Jacob era destinado, su llamado era tener esto, pero todavía Dios lo dejó con lo dejó, ¿cómo es la palabra? Renco, ¿verdad? Lo dejó renco. Porque hay consecuencias. Aunque hagamos las cosas bien, hay consecuencias, ¿verdad? Entonces, pero algo que pasó es que Dios sabía qué es lo que él iba a hacer con Jacob. Dios sabía que Jacob era la clave. Entonces él le quiso decir algo bien claro. Donde sea que tú vayas, yo ahí estaré. Y esto, muchos diríamos, si yo estoy huyendo de Dios y Dios me dice esto, es para temer. Pero Jacob, en vez de lo que se puede, bueno, tengo que someterme a Dios. No le puedo huir a Dios. Ahora, ¿por qué es importante entender la omnipresencia? Omnipotencia quiere decir que Dios lo puede hacer todo. Omnipresencia quiere decir que Dios está en todo lugar, está en todo tiempo, está en toda situación. Cuando nosotros pensamos en eso, lo primero que decimos recordamos ¿verdad? Que donde 1, 2 o 3 estén congregados, ahí está Dios. Pensamos en eso y pensemos en ese pensamiento, ¿verdad? Donde 2 o 3 estén congregados, ahí está Dios. Quiere decir que si Dios puede estar en diversas partes, ¿verdad? ¿Y por qué es que Él puede estar en diversas partes? Porque Él es todopoderoso. Uno dirá, bueno, ¿cómo Dios puede estar aquí? ¿Cómo Dios puede estar allá? ¿Cómo Dios puede estar en otra iglesia? ¿Cómo es que es posible que Dios pueda estar en otras iglesias, en otras congregaciones? ¿Cómo es que esto puede pasar? Para nosotros el estar quiere decir que nosotros tenemos que estar presentes, tenemos que estar ahí, físicamente, ¿verdad? Pero Dios, nosotros lo hemos visto en muchas formas, Él no necesita lo físico para ser real, ¿verdad? Dios no necesita estar enfrente de nosotros para nosotros tocarlos, para nosotros creer. En vez, Dios no se ha presentado a nosotros y nosotros podemos creer aún más en Él. Y miremos cómo es que la omnipresencia funciona. En Efesios 1:23 dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dios no solamente puede estar en diferentes lugares, sino que Él llena todo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo tengo una botella de agua, ¿verdad? Esta botella de agua, ¿cuánto puede tener de agua? Al límite. ¿Y qué pasa si la lleno más del límite? Se va a rebalsar. ¿Y esa agua dónde va? Se cae. Lo que yo puedo tener en esta botella, ese es su límite. Ahí está. Dios es diferente. Dios puede llenar esta botella, puede llenar todas sus botellas, puede estar ahí, puede abundar, puede continuar abundando y las puede llenar no solamente hoy, pero las puede mantener llenas por toda su vida. Así es como funciona la omnipresencia de Dios. Nosotros pensamos en estar como, bueno, aquí está el agua. Pero para Dios esto no es una limitación. Solamente es una oportunidad para estar. Entonces, para Dios no es una limitación estar en un lugar, sino es una oportunidad. Dios puede estar aquí, Dios puede estar allá, porque Él así es como funciona. Él no está limitado por paredes, por cuerpos, por
cosas físicas, no. Él no está limitado por eso. Ahora miremos y vamos a leer en Salmo 139, 7 al 11. El Salmo 8 también dice, ¿verdad? Oh Jehová, Señor nuestro, toda la tierra está llena de tu poder. Es que Él está en todo lugar, en todo. El Salmo 123, dice, más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. Todos los que le temen. Amén. Salmo 39, y creo que me... Sí, es 139, 7 al 11. Vamos a leerlo aquí en las partes que tengo. Le voy a buscar otra versión también para enseñarles algo. Sí, creo que aquí está malo esto, pero sí es el... Sí, perdón, ¿qué? 39, 7. Sí, solo que lo tengo mal aquí. Se me quebró mal. Pero aquí, pero está bien, lo vamos a leer. Ahí en 139, 7 en adelante. Dice así. Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrada, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, si tomare las si es que aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijeres, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Y me gusta aquí, como dice en la nueva versión internacional, muy similar, pero me gusta como lo dice y lo vamos a comparar, perdón. Es que lo tengo, se me hizo todo difícil aquí. Bueno, dijere, y si dijere que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche, es en torno mío. Ni las tinieblas serían oscuras para ti, en el 12, y aún la noche sería clara como el día. No solamente está presente en todo lugar, sino que su presencia cambia todo lugar, ¿verdad? A veces nosotros pensamos, bueno, este lugar donde yo estoy, esta situación donde yo estoy, es difícil, ¿verdad? Pero Él lo puede cambiar, con solamente su presencia. Yo me recuerdo el testimonio que nos decía nuestro hermano Arsenio, cuando él estuvo pues con lo de Daniela, que él sintió la presencia de Dios, ¿verdad? Y cómo es que cambió, cómo es que él pensaba en ese momento de la situación en la cual se encontraba. Y es difícil a veces pensar, bueno, en los momentos difíciles yo voy a sentir la presencia de Dios y me va a alegrar. ¿Por qué oramos nosotros por fortaleza? ¿Por qué oramos para que Dios sea el que esté ahí? ¿Cómo es que va a funcionar eso? Bueno, pensemos en esto. Dios lo estudiamos cuando estudiamos los nombres de Dios. Dios es creador, Dios es el que fortalece, Dios es el que ayuda, Dios tiene el poder para hacer muchas cosas. Y donde esté Él, ahí está todo su poder. Y aquí es donde va a entrar una parte muy importante. Cuando está Dios aquí, no está solamente, como decirlo, digamos, a veces nosotros podemos decir, bueno, yo voy a hacer dos cosas al mismo tiempo. Voy a estar en esta reunión, pero voy a estar en mi teléfono. O estamos en uno o estamos en el otro, ¿verdad? Es difícil para un humano estar en las dos cosas. Porque si yo estoy en el teléfono, ¿qué pasa? Estoy poniendo atención aquí. Y si estoy aquí en la clase, estoy poniendo atención en la clase. Si la clase queda, no estaba... Sí, me estaba interrumpiendo, ¿verdad? Entonces, pensemos en esto. Para nosotros es difícil crear esto. Para Dios no solamente es fácil, sino es así como funciona. Él está aquí con nosotros y está en lleno. Todo su poder está aquí. Todo su poder está con la iglesia que esté adorando a Dios en otro lugar. Todo su poder está allá en otro país donde esté Él.
Si hay un astronauta o algo más allá fuera de esta tierra y esté adorando a Dios, Dios está en lleno ahí. Porque Dios no está limitado a solamente decir, bueno, voy a estar aquí parte. No, aquí está Dios completamente. Y eso es lo hermoso de pensar en cómo es Dios. Porque aquí, como dice en este salmo, donde Él está, cambia todo. Porque ahora no solamente estoy en un lugar yo, sino que está Dios. Y si Dios está, entonces lo que era ya no es, porque Dios está. Entonces, ¿por qué es que nosotros pedimos que Dios esté con personas, que Dios llegue a lugares? Porque cuando Él está, todo cambia. Y esto es algo hermoso porque nosotros podemos saber esto y podemos comprobar esto cuando nosotros analizamos cómo es que Dios se mueve, ¿verdad? Muchas veces nosotros le damos por decirlo así, ¿cómo sería la palabra? Le damos un nivel a nuestros cultos, ¿verdad? A veces decimos, un culto estuvo buenísimo, ¿por qué? Ahí se sintió la presencia de Dios. Vamos a una conferencia, ahí sí estuvo la presencia de Dios. Hay un predicador allá, ese sí tiene palabra de Dios. Y pensamos esto y decimos, bueno, así es, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que está moviendo estos pensamientos? ¿Es Dios? ¿O es nuestra mente? Amén. La mente. Porque aquí es donde pasa algo. Mire, y yo no quiero decir que está bien no predicar bien, está bien no tener un servicio así con gozo, no. Debemos darle a Dios lo mejor. Pero donde está Dios, está Él completamente. El que decide si nosotros vamos a sentir a Dios, ¿quién es? Nosotros, nuestro espíritu. Si nosotros en ese día venimos y decimos, bueno, no me gusta este predicador, usted no va a recibir nada. Si usted vino y dice, no me gusta cómo canta usted no va a recibir nada. Pero si usted en cualquier día, usted viene y usted dice, yo en ese día yo he venido, he apartado mi tiempo para adorar a Dios, para recibir la gloria de Dios, puede que esté la persona más humilde, puede que esté la persona que cante peor, fuera de tono y todo, usted va a ser bendecido. Porque Dios está completo en todo lugar, en todo tiempo. Es como decir, bueno, si yo voy a un servicio, voy a recibir solamente a Dios a un 10%, es imposible. Dios va a estar ahí un 100%. El Espíritu de Dios va a estar moviendo un 100%. Es de nosotros decir, bueno, yo en este día voy a permitir que pueda sentir, que me pueda gozar en todo lo que Dios tiene para mí. ¿Y por qué es importante esto? David lo entendía. David lo entendía porque él sabía cómo es que funcionaba Dios. Y esto es lo que me gusta. Muchos mencionaron salmos de cómo es que él entendía la presencia de Dios, cómo es que él entendía la omnipotencia de Dios. Él lo entendía por esto. ¿David fue perfecto? No. No, no fue perfecto. Pero ¿qué es lo que él sabía de Dios? ¿Qué es lo que él pudo conocer de Dios? La omnipotencia. Él pudo conocer la omnipotencia, pero más que todo él pudo conocer el deseo de Dios para con David. La relación que tenía. Porque, ¿qué pasaba? Dios, ¿qué es lo que continuamente estaba haciendo con David? Quería amarlo. Quería estar con él. Entonces David sí cometió pecados, cometió errores, pero David utilizó algo que nosotros hemos aprendido y podemos aprender, es que él siempre fijaba su mirada a Dios. ¿Cometía errores? Sí. Pero él entonces decía, cometí un error, perdóname Dios, voy a fijar mi mirada a ti. Y él entendía algo, Dios estaba en todo lugar, él estuvo ahí donde cuando él pecó, Dios estaba ahí, Dios estuvo triste con su pecado. Pero así como él estuvo triste, yo entiendo que yo puedo mejorar, yo puedo ser mejor, yo puedo hacer aquello que es necesario, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender que Dios está en todo lugar, donde sea que nosotros vayamos. Siempre cuando uno es niño le dicen a uno, Dios está contigo, ¿verdad? Y para asegurar que uno no haga nada malo, si tú vas a ir a hacer algo malo, ahí está Dios, ¿verdad? Y el niño piensa, pues no voy a hacer las cosas malas. Y no se trata tanto de eso, sino que aun cuando tú haces las cosas malas, ahí está Dios. Él vio, Él sabe. Ahora la respuesta que uno debe hacer es, bueno, Dios estuvo conmigo cuando hice las cosas malas, pero Él quiere que yo sea algo diferente. Más que todo, que seamos sinceros, que no tratemos de escondernos de Dios, ni
poner excusas ante Él porque Él nos conoce. Y cuando nosotros somos íntegros con Dios, vamos a ser íntegros con nosotros mismos y vamos también a ser ejemplo para los demás. Amén. Pero debemos de reconocer nuestros errores y pedir perdón. Amén. Tenemos que continuar buscando de Él, porque si nosotros no buscamos de Él, es cuando hemos perdido verdaderamente nuestra relación con Dios. Porque cuando nosotros no buscamos de Dios, es el punto cuando nosotros decidimos apartarnos de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿podemos apartarnos de Dios? ¿Lo hemos aprendido? No. Pero podemos nosotros, nuestro corazón, cerrarlo. Podemos nosotros decir, bueno, no voy a pensar en Dios, y en turno entristecer al Espíritu. ¿Pero podemos apartarnos de Dios? No. Sino que nosotros, es como decir, solo piénsalo, y a veces cuando yo lo pienso así es cuando pienso, bueno, es que sería un ridículo querer apartarme de Dios. Es como pensar, bueno, aquello, no para hacer pensar a alguien, ¿verdad? Pero aquel que tenga una exnovia o exesposa, algo así, que le hizo algo duro, difícil, ¿verdad? ¿Por qué se divorció? ¿Por qué ella no está con ella? O él. Porque no funcionaba. Pero ¿qué pasaría si esa ex anduviera a la par de uno todo el tiempo? Es como decir, bueno, y me divorcié, me aparté de ti para ya estar fuera, ya no tenerte a ti, ¿verdad? Pero a veces nosotros pensamos, queremos huirnos de Dios, pero si es que no podemos, Dios ahí va a estar. ¿Cómo voy yo a estar? Bueno, voy a ir a pecar, voy a ir a hacer esto, pero Dios ahí está. Tú no te puedes deshacer de Dios. Entonces vas a pecar ahí estando con Dios en todo su poder. Y es donde empieza algo. Y ahí es donde muchas veces podemos pensar en aquella pregunta que se hace, ¿se pierde la salvación? Bueno, hay muchas personas que nunca fueron salvas, porque pueden ir a pecar y no sienten ningún remordimiento. ¿Por qué? Porque ellos no conocen que Dios está con ellos. No conocen que son hechura de Dios. En vez ellos piensan, yo voy a ir a pecar porque a mí nada me importa, ¿verdad? Sí, Él, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Omnisciencia, ¿verdad? La omnisciencia de Dios significa de que Dios sabe todas las cosas, las reales, las posibles, y por todo por igual, y sin tener que esforzarse. En otras palabras, Dios conoce todas las cosas perfectamente. Él no conoce alguna cosa mejor que otra, sino que las conoce a todas por igual. Él nunca descubre nada, nunca se sorprende, nunca se asombra, Él todo lo sabe. En 1 Juan 3:20 nos dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Dios nunca se sorprende, Dios todo lo sabe. Dios todo lo sabe en todo tiempo. Entonces, si vamos nosotros a veces cuando pensamos en estas formas de pensar en Dios, ¿verdad? A veces queremos nosotros dividir, como lo hemos hecho para la clase, dividir omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia. Queremos dividirlas para identificarlas. Pero la realidad es que no se pueden dividir. Todas funcionan al mismo tiempo. Entonces, miremos ahora. Dios todo lo puede, en todo lugar, y todo lo sabe, en todo tiempo. Y lo dice aquí, y lo sabe perfectamente. Él no aprende nada. Usted lo piensa en eso, ¿verdad? ¿Cuántos aprendemos algo nuevo cada día, verdad? Y Él no aprende nada, Él no le sorprende nada. Si usted hizo algo, Dios sabía que lo iba a hacer. Entonces pensemos en esto para tener en lleno quién es Dios. Si Él todo lo puede, Él está en todo lugar, Él funciona en todo momento, funciona de toda forma y es perfecto en todo momento. Entonces la pregunta aquí que debemos hacer nosotros es esta. ¿Qué es lo que yo debo hacer con Dios? ¿Verdad? Porque a veces nosotros pensamos, bueno, así lo hacemos por la forma que vivimos, ¿verdad? Bueno, yo hoy voy a adorar a Dios. Hoy voy a ir a la iglesia, hoy voy a orar. Este momento lo voy a apartar para Dios. Este momento le voy a contar a Dios todo lo que he hecho, ¿verdad?
Pero qué diferente es cuando nosotros entendemos correctamente estos atributos, ¿verdad? Porque cuando nosotros entendemos estos atributos correctamente, pasa algo. Dios está conmigo en todo momento. Dios sabe todo lo que hago en todo momento. Y su perfecta voluntad, todo es posible en todo momento. Entonces, ¿estoy yo correcto en decir yo voy a apartar tiempo para Dios? Y siempre tenemos que andar pensando. Y aquí es donde, ¿verdad? Aquí donde entra esta parte. Mi vida es para Dios, es de Dios. Lo que pasa es que nosotros apartamos tiempo, y así debería de ser, apartamos tiempo para otras cosas. Apartamos tiempo para nuestro trabajo, nuestra familia, pero la realidad es que todo nuestro tiempo debe ser para Dios. ¿Por qué? Porque Dios está en todo momento, ¿verdad? Y esto es algo que es una batalla que tenemos nosotros interior, con nuestra mente, y conocer estas cosas. Pero para entenderlo tenemos que saber cómo importa a Dios, ¿verdad? Pero vamos a identificarlo. Vamos a leer ahí en Hechos 15, 18. Y aquí nos da está terminando un pensamiento, algo dicho por Dios, de acuerdo a lo que Él quería hacer con el templo, con lo que David había hecho. Y lo que dice es, así dice el Señor que hace estas cosas, conocidas desde tiempos antiguos, ¿verdad? Ahora aquí Dios le está diciendo, bueno, yo reconstruiré, yo haré de nuevo aquello que ha sido deshecho, ha sido derrumbado, yo lo haré de nuevo. Pero nos da a conocer algo, y es que dice el Señor que hace conocer todo desde tiempos antiguos. Dios sabía todo y sabe todo desde el principio. ¿Sabía Dios que Eva iba a pecar? Sí. Era su propósito, ¿verdad? ¿Sabía Dios que Pedro le iba a cortar la oreja a un soldado? Sí, todo lo sabía. Él no fue sorprendido en ese momento, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Pensemos en Jesús, ¿verdad? ¿Qué es lo que vino a hacer Jesús aquí a esta tierra? La palabra que se usa es que se humilló. ¿Por qué se humilló? Pero se humilló en ser hombre él mismo, ¿verdad? ¿Y qué pasó en ese momento, cuando él se hizo hombre? Se humilló, quiere decir que él se limitó al humano, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Cuando Jesús anduvo en esta tierra, Él estuvo limitado en algunas partes, en algunas formas, pero no todas, ¿verdad? Él estuvo limitado en esto, Él estuvo limitado en lo que el cuerpo podía hacer. Como humano, ¿verdad? Por ejemplo, un cuerpo tiene que comer. Jesús tenía que comer. Jesús tenía que dormir. Jesús tenía que descansar. Tenía que hacer muchas cosas que para Dios no son necesariamente necesarias, no sabemos, ¿verdad? Pero más que seguro no es necesario. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que para Dios, estas cosas que pasaron, para Jesús, pero estas cosas que pasaron durante su ministerio aquí, Él tuvo que ser limitado en muchas cosas, menos algunas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él no podía estar en todo lugar, como Jesús. Como Jesús, Él solamente podía estar donde su cuerpo permitía que Él estuviera. Él no podía ejercer todo su poder, ¿verdad? ¿Podía Él hacer muchas cosas? Sí, pero Él estaba limitado por el cuerpo humano, ¿verdad? Vemos en la tentación que le presentó el diablo, ¿verdad? El enemigo. Él le dijo, yo sé, es como decir, a veces nosotros desconocemos a Dios, pero el enemigo lo conoce bien. Y el enemigo le dice, tú puedes hacer tanto. Demuéstrales, enséñales que tú puedes hacer, enséñales tu poder. Pero Jesús, y ahí vemos una clave, es limitado, ¿por qué? Porque Él decidió ser limitado, ¿verdad?
Pero algo que pasa es que Él no es limitado en su conocimiento. Jesús conocía mucho. Jesús conocía exactamente todo lo que iba a pasar. Cuando Judas lo traicionó, ¿estaba sorprendido Jesús? No, él no sabía. Pero allí el ejemplo que está poniendo cuando Satanás lo lleva al desierto para intentar, él podía hacer todo, pero no recibió órdenes de nadie, menos del diablo. Sí, es que Él... Y le habló con la palabra, que solo a él la adoraría, nadie más. Porque el enemigo lo que quería es que Jesús le adorara. El enemigo quería que Jesús quebrara lo que Él estaba haciendo. Había un propósito muy importante que Dios tenía para Jesucristo. Era venir, humillarse en forma de hombre para hacer el perfecto sacrificio. Y lo que el enemigo quería era quebrar eso. ¿Por qué? Porque ¿cuál era la trayectoria de este hombre Jesús al final? No tuviera pecado. No, era derrotar al enemigo. Era la derrota. Entonces, ¿el enemigo qué quería? Vencer. En este momento decía, aquí te voy a quebrar. Muestra tu poder, ¿verdad? Pero no, Jesús se humilló. Él todavía era todopoderoso. Él todavía era omnisciente, omnipresente. Él todo lo tenía todavía. Solo que Él en ese momento se humilló diciendo, no lo voy a hacer porque tengo una función que ejercer. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque Él sabía muchas cosas, porque Él era Dios, es Dios en todo momento. Ahora, omnisciencia nos da a entender algo muy importante. Cuando alguien es omnisciente, quiere decir que lo sabe todo a perfección. Lo sabe todo en una forma muy específica. Quiere decir que todo lo sabe en totalidad, ¿verdad? Hay personas en este mundo que son muy inteligentes. Hay personas que se saben diversos idiomas. Pero no hay nadie en este mundo que se sepa todos los idiomas y dialectos, ¿verdad? Porque la mente tiene su capacidad, ¿verdad? Es limitada. Para Dios, uno dirá, Dios entiende todo idioma, Dios entiende todo dialecto. Y no es que Dios lo entienda, sí, es que es como decir esto, es como decirlo así, ¿verdad? Que aquellos que han hecho algo, ¿verdad? Y saben cómo funciona algo. Mi papá, él sabe y él ha hecho muchas cosas de madera, ¿verdad? Entonces, si él va... Yo no sabía esto en un tiempo y él me lo enseñó, ¿verdad? Que si uno va a hacer aquí un tornillo, ¿verdad? Si uno le mete el tornillo, solamente se lo mete a la madera, ¿qué está haciendo con la madera? La está partiendo. Sí, le va a hacer el hoyo, pero si ese tornillo está suficiente grueso, ¿qué va a pasar con la madera? Se va a partir. Y ese tornillo que le echó uno, para nada sirve. Entonces yo no sabía, en un tiempo yo solo le metía tornillos a todo. Y me acuerdo una vez que yo le pedí que me ayudara yo, en mis travesuras de joven, le pedí que me ayudara a hacer una caja para unas bocinas. ¿Y qué es lo que hice yo la primera vez que quise? Le hice eso y quebré la madera. Y me enseñó, no, tienes que primero hacerle el hoyo. Vamos a agarrar un drill con el taladro y le metemos el hoyo y entonces les metes el tornillo y así no se te quiebre la madera, ¿verdad? A mí me sorprendió cuando yo quebré la madera. ¿Por qué? Porque yo no lo sabía. ¿A mi papá le sorprendió? No, él ya sabía. Entonces, una persona que sabe algo, las cosas no son sorpresa, no son diferentes, sino que, bueno, tú cometiste un error, tengo cómo solucionarlo, ¿verdad? Para Dios, la omnisciencia quiere decir que Él sabe todo y Él entiende cómo funciona todo. Él entiende cómo funcionamos nosotros, Él entiende todo. El idioma para Él no es algo que nosotros inventamos y ahora, Dios, tú no tienes que aprender esto. No, Él sabe. Y Él no necesita uno ir, Él tiene que entender nuestro dialecto. Él no tiene que entender nuestro dialecto. Él no tiene que entender nuestro idioma porque Él conoce algo más profundo. Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce nuestro corazón. Entonces, aunque nosotros quisiéramos inventarnos algo, Él sabe lo que estamos pensando. Él sabe quiénes somos. Entonces, uno dirá, ¿puedo yo engañar a Dios? No. Matemáticamente es imposible, ¿verdad? No es posible, ¿verdad? Dice que desde que antes que nos formaste, ya nos... Sí, Él ya nos conocía. Y Él ya nos conocía en totalidad, desde el principio hasta el fin. Ok, ahora miremos más adelante.
Vamos a leer unos versículos más. Salmo 147, 4 nos dice: Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. ¿Cuántos han visto fotos del universo, bueno, recientemente, que han podido tomar con estas nuevas cámaras que tienen, ¿verdad? Mire, para nosotros a veces se ve como una nube. Solo pienso, les dice, se ve como una nube para nosotros, porque es la única forma que nuestros ojos pueden distinguir. Pero esa nube es creada por millones, billones de estrellas que están alumbrando. Y solo piense que para que hagan millones, billones de luces brillando, que para nosotros se miren como nubes, es un gran número. Y que dice, bueno, Dios las conoce todas por nombre. ¿Por qué? Porque para Él no hay nada fuera de su alcance. No hay ninguna cosa fuera de su alcance. Por tan grande o pequeña que sea, no hay nada fuera de su alcance. Entonces, el control que Dios tiene es grande, pero es también nosotros algo que tenemos que entender. Saber por qué es que Dios a veces no hace algo. Porque siendo Él omnisciente, Él sabe la razón. Puede que nosotros en nuestra vida entera no sepamos la razón por algo. Él sabe la razón. Puede que para nosotros toda nuestra vida nunca llegó, no, ¿cómo se dice la palabra? Nunca cayó cuando uno entiende algo. Nunca le cayó la moneda, es así. Sí, nunca le cayó la moneda, ¿verdad? Porque toda nuestra vida le estemos batallando y nunca nos cayó la moneda. Y Dios sabe exactamente por qué hizo las cosas. Porque así es como funciona Dios. Dios no necesita revelarnos a nosotros el por qué. Lo único que necesita de nosotros es ser fiel a mí. Yo lo sé todo. Yo sé por qué hago las cosas. Esto es lo que entendieron tantas personas. Abraham, David. Ellos entendían que ellos no lo podían entender todo, no podían entender el por qué, pero lo que podían entender es que debían de ser fiel a Él. Y si eran fiel a Él, Dios cumplía sus promesas. Dios cumplía sus pactos, ¿no? El despliegue de la grandeza de Dios que le dio a Job, ¿verdad? Cuando Job le dijo, te preguntó, ciñete los lombos, yo te voy a preguntar y tú me contestas. Él es... Y Dios le da toda la versión de la grandeza de Él. Tremendo. Eso es todo. Miremos lo que dice Mateo 11, 21. 11, 21. Vamos a leerlo hasta. 21. ¿Soy yo o está bien caliente? Sí, Sí, ok. Sí, voy a abrir esta porque está bien caliente. Yo me estoy quemando todo. La vez aquí es que lo sentamos más. Voy a abrir esta aquí. Sí, yo lo siento bien difícil, aunque me está quemando aquí todo. Es que aquí creo que esta me está dando a mí también. Sí. Bueno, vamos a leer. Mateo 11, 21. Dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido en Sicilio y en Ceniza, Cilicio, no Cilicio. Silicio y ceniza, perdón. Dios lo sabe todo y Dios entiende las cosas, ¿verdad? Y Él aquí les está diciendo, dice, Él se manifestó la omnisciencia cuando declaró lo que se hubieran arrepentido en Tiro y en Sidón cuando hubieran visto los milagros de Él. ¿Qué hubiera pasado? Mire, Él como que Él sabe, si hubieran hecho aquello, pudieran haber, pero aquí es donde pasa algo. Qué importante es saber cómo es que Dios funciona, ¿verdad? Él les da algo como para pensar, bueno, lo que pudiera haber pasado. Pero no pasó porque ustedes desobedecieron. Él sabía lo que iba a pasar. Sí, Él sabía. Pero Él les dijo para que reflejaran lo que pudiera haber pasado. ¿Verdad? Reflexionaran, ¿verdad?
Ahora, ¿por qué es importante saber cómo es que Dios piensa, verdad? Nosotros siempre, el humano e incluso la teología es conocer a Dios, ¿verdad? Queremos conocer a Dios. Y el problema con la teología es que es imposible, ¿verdad? Conocer a Dios es imposible en totalidad, ¿verdad? Podemos conocer a Dios, podemos tener una relación con Dios y podemos nosotros entrar en una forma de querer conocer a Dios, pero conocerlo a Dios completamente es imposible. ¿Pero quiere decir que no lo debemos hacer? No. Quiere decir que nosotros debemos saber en lo que estamos, a lo que nosotros nos estamos metiendo, ¿verdad? ¿Y por qué es importante esto? Solo pensemos en cómo es que Él quiere que se hagan las cosas, cómo es que Él quiere que funcionen las cosas, ¿verdad? Aquí, Él les está diciendo algo bien claro, y vamos a leer, voy a leer el 20 en la versión que tengo aquí, en la Nueva Versión Internacional, para darle un poco de contexto. Dice: entonces comenzó Jesús a denunciar las ciudades en que había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Después les dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, de Betsaida. Y si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos. Pero les digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Les está diciendo, yo en otros lugares eran más, ¿cómo decirlo así? Bueno, más incrédulos, pero ellos no necesitaban lo que ustedes necesitaban para creer, ¿verdad? Y es importante pensar en esto. ¿Qué necesito, como hacemos la pregunta, qué necesito yo para tener esa balanza correcta? ¿Qué necesito yo ver para creer? Tener fe. Y esa es la cosa, ¿verdad? Tener fe quiere decir que yo no necesito ver nada. Pues la certeza de lo que... Entonces, ¿cuántos creen que pudieran aceptar esta versión de ser cristiano? Yo nunca voy a hacer un milagro en tu vida, yo nunca te sanaré, yo nunca te ayudaré, pero siempre estaré ahí contigo. Suena duro, ¿verdad? Pero a veces Job lo vivió. no hay mejor ejemplo, ¿verdad? A Job le dijo claramente, bueno, no le dijo, sino que se lo demostró. Mira, él lo que dijo, me voy a apartar. Y te va a pasar todo lo que te pueda pasar. Se te va a quitar todo lo que tú tienes. Pero algo hermoso es que Dios nunca falló en él, sino que cuando terminó ese tiempo, le multiplicó, ¿verdad? Pero es difícil pensar que yo voy a aceptar una proposición de esas, ¿verdad? Pero es que la realidad es que si yo voy a tener fe, mi fe no está basada en lo que Dios va a hacer. Mi fe está basada en que, bueno, yo conozco que Dios puede hacer muchas cosas. Aunque no las haga frente a mí, yo sé que Él las puede hacer. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que yo me alegro con las bendiciones de mis hermanos. Quiere decir que yo me alegro con los milagros que Dios hace en otras personas. No las hace en mí, está bien. Yo voy a seguir creyendo. Porque mi responsabilidad, mi llamado no es a, bueno, Dios, ¿qué vas a hacer en mí? No, es Dios, tú eres real, tú eres bueno. Yo te voy a adorar sin pero. Algo que yo en lo personal he experimentado es que mantenerse en un agradecimiento continuo con Dios. Agradecerle en todo momento, en el momento de tristeza, como en el momento de alegría, en el momento de salud, como en el momento de enfermedad, y siempre darle gracias a Dios por todo. Porque casi que siempre nos enfocamos en pedir. Yo te pido esto, yo te pido lo otro. Pasando porque un propósito tienes en mi vida, como que
hay una luz en el camino donde uno va. Y lo hace más fuerte a uno, más valiente, y uno puede experimentar la mano de Dios aún sin clamarle, solo agradeciéndole a Dios. Sí, vivir agradecido es no agradecido por lo que le ha hecho, sino vivir agradecido porque Por lo que Dios es. Por lo que nos pasa. mire, Él es quien es. Él nos da esta palabra de Dios y lo hermoso de leer la palabra de Dios es para eso mismo, para conocer lo que Dios es y que eso sea suficiente. A veces el cristiano quiere, bueno, no sé si han visto un niño que busca conocimiento, es un video que pasa. Hay muchos que quieren conocerlo todo y que pasa. Entonces el niño que él dice, bueno, no quiero estudiar, yo quiero que el conocimiento llegue a mí, lo que hace es esto. Y le da vuelta a la página. Porque él piensa, el conocimiento se me va a entrar si yo lo olvido, ¿verdad? A veces nosotros leemos la palabra y esto va a pasar conmigo. Dios va a hacer esto conmigo. No sabemos qué va a hacer Dios con nosotros, pero sabemos quién es Dios. Eso es conocer a Dios. Sabemos el poder, sabemos que Él todo lo puede, que Él para él no es nada imposible, pero no quiere decir que Él va a hacer todo por nosotros. Solamente quiere decir que Él es. Y le debemos adorar porque Él es así. Vamos a leer unos versículos más y vamos a ir terminando. Salmo 139, 16 dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritos todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Él nos conoce desde que nosotros... muchos dicen, Él te conoce desde el vientre. Él nos conoce, hermanos. Desde antes, dice. Él nos conoce, para aquellos que ya saben cómo funciona, aquí todos somos adultos, ¿verdad? Todos saben cómo funciona la creación de un humano, ¿verdad? La creación de un humano es, ¿verdad?, que venga del hombre y de la mujer para crear un humano. Y la mujer nace con todos sus huevitos, pero nace con todo aquello, el hombre no. El hombre los está haciendo a cada rato. Entonces, ahorita, mire, le decimos, cuando pensamos en eso, quiere decir que si yo voy a tener otro hijo, otra hija, puede que yo no lo ando. Ese no está en mí ahorita, pero va a ser creado en mí. Y Dios conoce ya eso. Así es como funciona. Dios conoce antes de que nosotros fuéramos imaginados, creados, Él ya sabe qué vamos a hacer. Entonces, para nosotros pensar en que nosotros vamos a creer en Dios, es porque Él ha creído en nosotros. Han hecho la matemática de la posibilidad de que cualquier persona exista. Y está en los trillones la posibilidad de que usted exista. ¿Por qué? Porque para que usted exista, tiene que pasar tantas cosas exactamente como deben de pasar, que es imposible. Pero Dios lo sabe todo, conoce todo, y para Él nada de esto es imposible, sino que es posible. Conociendo esto, los atributos activos de Dios nos permiten tener la seguridad en Dios, ya que nuestro Dios es todopoderoso, que está en todo lugar, sin límites, que todo lo sabe, ya sea del presente, pasado o futuro. Puedes confiar totalmente en Dios. Conocer a Dios a este nivel quiere decir que yo lo conozco, lo entiendo, que mi fe no necesita nada más que saber quién es Dios. ¿Y por qué es importante esto? Porque nosotros, cuando aprendemos de Dios de esta forma, es como conocer a alguien, ¿verdad? Nosotros, con nuestras esposas, ¿verdad?, pensamos un poco diferente. Bueno, ¿qué puedes hacer conmigo? Una de las salvadoreñas y de otro lugar, ¿verdad?, es que la esposa, para estar lista para estar casada, ¿qué debe saber? Cocinar, ¿verdad? Cocinar. Y siempre le dicen, ahora estás lista para casarte, ¿verdad? Porque se espera eso, ¿verdad? Pero qué diferente es Dios, ¿verdad? Mire cómo es, que a veces nosotros, Dios, ¿qué espera de nosotros? Obediencia. Obediencia, que seamos obedientes. ¿Y qué esperamos de nosotros de Dios? Todo. Nosotros esperamos de Dios todo.
no llena, no podemos caberlo todo en este libro, en esta Biblia, lo que nosotros queremos y deseamos de Dios. Pero la realidad es que lo que nosotros deberíamos de desear de Dios es nada, porque Dios ya nos ha dado todo. Pero así es conocer a Dios, aprender cómo amar a Dios, ¿verdad? Esa es nuestra trayectoria. ¿Cómo voy a conocer a Dios para amarlo mejor de una forma correcta? Porque si no lo sabemos hacer, debemos aprender a hacerlo, ¿eh? La próxima semana vamos a continuar, vamos a empezar a los atributos morales de Dios. Les voy a dar una de antemano, no para que no vengan, sino para que sepan, ¿verdad? Después, no la próxima clase, pero la clase que sigue, vamos a tener un examen bien cortito, bien cortito. Ese examen solamente va a ser para que continuemos nosotros pensando, bueno, estoy aprendiendo. Las preguntas no van a ser difíciles, incluso si usted conoce el material, la puede ir a buscar el material, ahí van a estar las respuestas. Lo que queremos es que nosotros sepamos, bueno, estoy reteniendo todo, estoy reteniendo todo lo necesario, ¿verdad? Primero Dios, ya para mañana voy a tener listo todas las grabaciones que hemos hecho. De aquí, de esta clase, solo nos va a hacer falta la primera clase. De ahí, el discipulado están en lleno y van a estar en YouTube. Solamente que no van a estar públicas como los videos en vivo, sino que usted va a tener que ir a YouTube y buscar la lista, y ahí va a decir Escuela de Líderes. Así que si han fallado una clase, pueden ir a la clase y verla, y ahí va a estar. El micrófono que uso es para eso, para que podamos tenerlo grabado. Creo que se me acabó la batería, pero está funcionando. Bueno, vamos a darle a Dios nuestra ofrenda. No sé si tenemos ahí ese vasito que usamos. Si no, vamos a entregar aquí. Está bonito. Me gusta el color. Los invitamos, y en la próxima clase vamos a hablar de los atributos morales y después estaremos continuando. El examen es de esta. Después de los atributos morales, entonces no este que sigue, sino el próximo. Bueno, vamos a orar y vamos a despedirnos de este día. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, tú nos ayudas a entender aún más de ti, Señor, para conocerte y amarte más a ti. Ponemos en tus manos nuestras vidas, que nos ayudes día tras día a poder tomar esos pasos necesarios, Señor, para acercarnos a todo lo que tú deseas para nuestras vidas. Ponemos en tus manos, Señor, nuestras vidas, que nos lleves con bien a nuestros hogares, aquellos que quedan aquí, Señor, que tú los bendigas grandemente. Ponemos todo esto en tus manos y pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Dios me los bendiga a todos, hermanos, y los vemos en los servicios. La proyección para el 26 va a ser para el 19. El 19 de febrero, Sí, el sí. 26, una semana antes. Sí, porque dice que al final. Sí. Todo bien. Grandes vacaciones. Se va a lichiviar. Qué bueno. No le hizo también. Gracias. ¿Dónde ella? Sí. Llevé. Gracias. Bueno. Está bueno. ¿Cómo le fue mi actividad?
Si quiere, voy a abrir el libro. Acá se me